Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. Sigue Reflexiones en Lo Secreto y Momentos con Male por medio de Spotify y Apple Podcast o en la plataforma de podcast favorita. A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hablemos en lo Secreto. Hoy tenemos como invitados al doctor Alberto Calderón Coto. Él es médico cirujano dental con especialidad en perodoncia, que es la especialidad que ve las enfermedades de las encías. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola Malena, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Qué dicha. Bueno, quiero decirles que Alberto es nuestro dentista, ¿verdad? De aquí de familiar, entonces le tenemos mucha confianza y sabemos que tiene mucho conocimiento. Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿verdad? La historia, la importancia a nivel antropológico de los dientes, ¿verdad? Sabemos nosotros que, pues a través de la historia, cuando se analizan cadáveres, ¿verdad? Mucha información genética se encuentra en los dientes. Qué interesante, ¿no? Hasta a veces como pueden calcular la edad, la estatura, pues también da información, pues como mencioné, genética, incluso también de qué etapas de la historia estas personas pudieron haber estado vivas y en su cadáver y propiamente en lo que estamos enfocados en los dientes, pues hay una serie de información muy interesante que aporta, ¿verdad? Conocimiento, que aporta en investigaciones, aporta datos muy, muy importantes. Y hoy queremos comenzar con el doctor Alberto, eh, hablando sobre esta importancia de lo que es la salud dental, ¿no? Y te pregunto, doctor, ¿qué tan importante es dentro del organismo el poder nosotros tener salud dental? Mira Malena, en realidad los dientes, como somos nosotros parte de un sistema, es bastante influyente, ya que muchas veces la condición dental o la condición bucodental se relaciona mucho con cierto tipo de enfermedades. Desde alguien que no tenga, por decirlo así, dientitos, piezas dentales que utilicen prótesis, obviamente se va a ver afectado la deglución, la masticación. Y ahí después que vamos a ir hablando un poquito más adelante, conversaremos sobre algunas enfermedades que tienen cierta relación con los problemas de encías. Como parte de la educación, como desde la niñez, ¿verdad? Siempre nuestros padres están muy atentos a que nosotros empleemos correctamente el uso del cepillo dental, del dentrífico, ¿verdad? Y algunos otros cepillos interdentales, ¿verdad? Una serie de herramientas, por llamarlas así, que nos ayudan a nosotros a mantener una salud en nuestros dientes y en nuestras encías, incluso en la lengua también, doctor, ¿verdad? Es muy importante también tener higiene en nuestra lengua. ¿A qué edad consideras tú que debe de empezar esa educación de la higiene dental? Es importante que se empiece desde que uno es bebé. Eso es parte de la costumbre, tradición que se tiene. ¿Por qué? Porque si usted empieza a cepillarle o utilizar una gasita en los niños para limpiarle la lengua o para limpiar los restos de leche materna o leche en fórmula que le den a un bebé, él va a ir amoldándose y va a ir acostumbrándose a sentir algo en la boca que le va a ayudar a sentir la boquita un poquito más limpia. Entonces esto se le va haciendo tradición, luego costumbre, por decirlo así, y ya para cuando es un poquito más grandecito, él sí va a estar completamente tranquilo, por decirlo de alguna forma bonita, o está con toda la disposición de que se logre limpiar los dientes, tanto por él como por la mamá, ¿verdad? Recordemos acá que es importante mencionar que los papás deben aproximadamente hasta los 8 años, siempre 8 o 9 años, vigilar a los niños en la forma en que se cepillan, ¿verdad? Es el padre el encargado de hacerlo y de vigilarlo, ¿ok? Normalmente ya a esa edad es cuando se logra un poquito más el desarrollo manual, el desarrollo de los deditos para poder realizar el movimiento adecuado para cepillar los dientes.
Entonces quedamos que desde que están bebés no se tienen dientes, es importante limpiar los restos de leche, de fórmula o de alimento tipo papilla que se le dé a un bebecito. Doctor, qué interesante este comentario. Sabes que a mí nunca me había tocado escuchar que la limpieza dental es necesaria empezarla desde muy temprana edad. O sea, me estabas hablando que aún sin existir los dientes, ¿no? Pero ya el niño tiene una alimentación, ¿verdad? Maneja dentro de su boca, ¿verdad? Pues el alimento materno, ¿verdad? La leche. Y cuando está un poquito más grandecito, pues las papillas, pero ahí no existen todavía los dientes, ¿verdad? A lo que me comentas. Existe actualmente una pequeña controversia entre algunos odontopediatras y pediatras, médicos pediatras como tal, en el cual se dice que dentro de los restos de leche materna, cuando se le dan a los niños, quedan ciertas células que ayudan montones al sistema inmune de los bebés. Sin embargo, se va más que todo por la corriente, por decirlo así, o por la ideología de que es necesario que el niño se acostumbre a tener algo dentro de la boca, o sea, una gasita o un cepillito de estos que se utilizan dentro del dedo, con la finalidad de que él se vaya acostumbrando y poder realizar una higiene y sentir algo ellos dentro de su boca que les dé esa confianza de sentir algo en boca y que más adelante sea algo normal en el diario vivir de cada uno de ellos. Que vaya creando la disciplina. La Exactamente, la palabra es la limpieza. disciplina, exactamente, disciplina. Oh, ok. No, de verdad que me parece una aportación muy importante porque seguramente nos están escuchando mamás que tienen bebés, ¿verdad? Pequeñitos, aún como mencionábamos, diciendo reiterativos que aún no tienen dientes, pero la importancia de que haya esa conexión, de formar esa disciplina, porque el niño también a nivel cerebral hay una información que ya le estás dando, ¿verdad? De crear un hábito, de poder ellos irse acostumbrando, como dices, a tener un material externo, ¿verdad? Un cepillo de dientes, una gasita en el caso de los niños y así para empezar con esta formación, con esta educación de la higiene bucal. Exacto. ¿Y cuáles son los errores más comunes que la gente comete al cuidar los dientes? Normalmente, una de las cositas que yo siempre les digo es la visita periódica al odontólogo, importante, ¿verdad? Por lo menos siempre y cuando no se tenga ninguna afección o alguna enfermedad a nivel de dientitos o de encías, 2 veces al año, ¿verdad? Aproximadamente una cada 6 meses. Otro de los errores es que tienden a utilizar el cepillo de manera incorrecta. Ese es uno de los claros ejemplos. Se cepillan, pero no logran eliminar lo que nosotros llamamos la placa bacteriana, ¿ok? Que es el acúmulo de bacterias junto con la saliva y los restos de comida que se adhieren a lo que es los dientes. Entonces, ese es otro de los errores que se cometen. Otro de los problemas es que la gente o las personas están muy acostumbradas a utilizar, o para evitar así cierto mal sabor de boca, dicen, agarro un poco de enjuague bucal y nada más me enjuago rapidito, no me dio tiempo y salgo y me voy así. Jamás, ¿ok? Lo que es el enjuague bucal es un coayudante en lo que es la limpieza. Lo ideal es que nosotros logremos cepillarnos los dientes después de cada comida, ¿ok? Y utilizar el hilo dental después de cada comida. Entonces, regresándome un poquito, ¿a qué edad es cuando ya una mamá, un papá, llevar a su bebé al odontopediatra? Normalmente, Malena, la idea es que un niño vaya antes de que tenga la erupción de los primeros dientitos, ¿ok? Normalmente el odontopediatra como tal es el que va a guiar a ciertas ideas o hábitos que van a ayudar a mejorar la salud oral del pequeño, ¿verdad? Y que a futuro los papás lo van a agradecer al mil, ¿ok? Siempre y cuando, como te decía ahorita, lo que es una disciplina, una tradición, una costumbre de estar colocando algo en los dientes del pequeño en la boca, va a ser provechoso a los 4 o 5 años porque ya el niño se va a empezar a cepillar completamente bien. Lo ideal es, entonces, como te decía, antes de que salgan los dientitos, o sea, encías, una revisión, no está de más. Si por alguna circunstancia los padres no pudiesen hacerlo, ¿verdad? Porque por la consulta y lo demás, sería normalmente a los 6, 7 meses que es que sale el primer dientito, que es el incisivo inferior. ¿Ok? El primer dientito que todos los bebés tienen, que es un dientito chiquitito abajo, y es el primero que sale. Entonces, el incisivo inferior central es el primero que sale y a ese tiempo sería como te mencionaba, la condición necesaria para que ya empiecen a visitar al odontólogo. Hoy te mencionabas, por ejemplo, el hilo dental.
Claro. El hilo dental lo puede empezar una persona a usar ¿a partir de qué edad? Normalmente se dice que el hilo dental, a partir de que usted tenga todas sus piecitas en boca, digamos, en el caso de una dentición temporal, si el niño tiene ya los dientitos todos en boca o ya tiene dos dientitos, por decirlo así, juntos, pegaditos, es necesario empezar a utilizarlo, porque eso nos va a eliminar toda la placa bacteriana, toda la suciedad que hay entre los dientes, los restos de comida. Entonces, apenas tengamos dos dientitos juntos, empezamos a utilizar el hilo dental. Sí, porque a veces podemos tener la idea que ya es a una edad de más grandecitos, ¿verdad? Ya incluso cuando somos adolescentes, ¿verdad? Como que tenemos la idea o el desconocimiento que el hilo dental lo podemos empezar, como mencionabas, habiendo ya dos dientes, ¿verdad? Donde haya la unión entre dos dientes, ya es necesario el hilo dental. Entonces, como para recordarle a las personas y las que no tengan conocimiento, digamos, ¿cuál es el kit de limpieza? ¿Verdad? ¿Cuál es el kit que elemental, digamos, pero necesario, en el cual nosotros debemos de invertir para empezar a tener una buena higiene bucal, si aún todavía no hemos adquirido el hábito? Porque a veces tenemos que ser sinceros que ya a veces somos adultos, de adultos ya muy avanzados, ¿verdad? Muy maduros, y no tenemos ese kit que te pido que nos menciones, ¿verdad? Que es necesario tener para una buena higiene bucal. Claro, el kit básico para cuidado bucal es siempre un cepillo suave, utilizar siempre un cepillo de cerdas suaves, el hilo dental y lo que es un enjuague bucal. Eso es lo básico. Bueno, aparte de lo que es la pasta dental, ¿verdad? Normalmente sí es básico utilizarlo por el lado de los componentes que trae que nos pueden dar cierta frescura, cierto sabor a menta, que eso nos favorece montones a la hora de utilizarlo. Entonces son esas cuatro cositas: cepillo, hilo dental, enjuague bucal y pasta dental. A veces hay cosas más sofisticadas, ¿verdad? Como por ejemplo este aparatito que ahorita no recuerdo el nombre, tú no lo vas a decir, ¿verdad? Que nos recomendaste como uso diario a nosotros. El Waterpik o el cepillo interdental, el Waterpik, sí. Ujú. En ciertas condiciones periodontales, sí es necesario utilizar un Waterpik, que es como un aparatito, como una maquinita que tira agua a propulsión. Este es muy recomendado en afecciones periodontales cuando existe algún problema a nivel de encías. Sí es básico para atender este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son esos errores básicos, doctor, que cometemos nosotros al cuidado de los dientes? Pero vamos más allá, ¿verdad? No solamente el diente, ¿verdad? Porque en la boca no solamente existe el diente, ¿verdad? Los dientes, sino las encías, como te mencionaba también al principio, la lengua. O sea, ¿cuáles son esos errores comunes que tú como especialista en la materia, ¿verdad? Te encuentras? Porque a veces llegamos, ¿verdad? Contigo y pues desconocemos muchas cosas. Pensamos que tenemos un buen hábito dental, de limpieza dental, pero nos damos cuenta que no, ¿verdad? Y surgen sorpresas que a lo mejor vamos nomás por cierta cosita y ya después ya en el diagnóstico, pues tú como médico nos aconsejas que o nos informas, ¿verdad? Un diagnóstico diferente al que nosotros pensábamos que teníamos. Y condicionado a esos errores comunes que tenemos. Claro, entre los errores que he visto es uno de los que vos mencionabas, es el no cepillarse la lengua. Es muy común. Otro de los errores es utilizar un cepillo duro y que se da muy duro o sea, a la hora de cepillarse. Eso sí daña montones lo que es decirlo de manera sencilla, el cuellito de los dientes tiende a exponerse muy fácilmente. Otra de las cosas que he visto es que se cepillan muy rápidamente. O sea, uno tiene que tomar cierto tiempo y estar consciente de que usted está cepillando agarrar el cepillo y de estar consciente de que lo estoy haciendo de manera exacta y precisa cada dos dientes y hacer ciertos movimientos que nos ayuden a eliminar la placa bacteriana después de haberlos realizado, ¿verdad? O sea, aproximadamente yo siempre les digo a los pacientes que de 5 movimientos máximos de tal forma de barrido que logremos eliminar la placa cada dos dientes. Esa es una forma. Normalmente el paciente no traía esa imagen o esa idea de lo necesario que es hacerlo. He visto también que muchos pacientes no cepillan la parte de atrás de los dientes. Cada uno de los dientes tiene cuatro caritas, por decirlo así. Tiene una parte vestibular hacia el frente, las partes hacia los lados que son mesial y distal, y una parte lingual o palatina. Hay muchos pacientes que no cepillan la parte de atrás de los dientes.
¿ok? Esta parte de la lingualo-palatina, por el hecho de que dicen no es necesario, o no sé, o solamente el frente, que es lo que se ve, por decirlo así. Y no, en realidad es necesario cepillarse todas las zonas, utilizar el hilo dental y lograr un acceso a través de las cerdas del cepillo, para eliminar la placa bacteriana, como les decía. Entonces a veces no, por desconocimiento, ¿verdad? O descuido, porque también tenemos, a veces somos medio descuidados, ¿verdad? No empleamos el tiempo necesario para nuestra limpieza dental, ¿verdad? Andamos a prisa, entonces llegamos y lavas, ¿verdad? Pero no nos acordamos, ¿verdad? De esa parte interna que forma todo el diente, como tú mencionabas, ¿verdad? Las caras, todas las caras del diente, y a veces ni tan siquiera por la parte de abajo, ¿verdad? No sé cómo se llame, ¿verdad? Pero nos concentramos mucho, como dices tú, en el frente, que no se nos vea nada, ¿verdad? Pero hay que estar allí. Y muy interesante esta manera que decías que cada 2 dientes, ¿verdad? Dedicarle ahí el tiempo del barrido, un barrido adecuado, ¿verdad? En todas las caras del mismo hasta que terminemos y en nuestra lengua, ¿verdad? A veces hay gente que es muy sensible y le da por querer volver el estómago, ¿verdad? Pero hay que acostumbrarnos. Por eso era bien importante esto que mencionabas, ¿verdad? Que desde bebecitos poder irnos familiarizando con algo externo que entra en nuestra boca, que ahorita nosotros lo vemos como muy sencillo, como un cepillo de dientes, ¿verdad? Pero a temprana edad, pues es algo que no consideramos que es externo. Ya nosotros, ya con la cotidianidad, pensamos que es parte ya y el mismo cerebro, como te digo, hace una conexión donde no hay un rechazo hacia que introducirnos un cepillo a la boca o manipular el hilo dental, pero sin tener ese tiempo, ¿verdad? El tiempo adecuado, no a la prisa, ¿verdad? ¿Y cuántas veces al día es lo conveniente cepillarse los dientes? Lo adecuado es después de cada comida, Malena. Lo adecuado es que usted coma algo y usted después de un ratito agarre el cepillo y la pasta y todo lo demás y se logre cepillar los dientes. Sin embargo, hay ciertas personas que por el trabajo y lo demás no lo logran, ¿verdad? Entonces, normalmente, como otra opción, una segunda opción sería 3 veces al día, aproximadamente después de las comidas grandes, ¿verdad? O comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, ¿ok? Sin embargo, si normalmente nosotros merendamos y hacemos nuestras comiditas, importante eliminar todos los restos de comida y que quedan después de habernos alimentado, ¿verdad? A veces estamos muy familiarizados nada más con el término caries, ¿verdad? Como si fuera lo único malo que nos pueda pasar en nuestros dientes, ¿verdad? Pero ¿qué otras enfermedades a nivel bucal, ¿verdad? Podemos nosotros adquirir por no tener una higiene de la misma? Perfecto, claro. Es muy común y existe bastante población que padece de enfermedad que son las enfermedades periodontales o enfermedades de las encías, lo que vulgarmente se conoce como piorrea, ¿verdad? Son afecciones periodontales en donde se van perdiendo todos los tejidos de soporte del diente. El primer estadio de la enfermedad es el sangrado, que es muy común que los pacientes lleguen y le consulten, bueno, mira, me sangra tal área, tengo la encía muy roja, muy edematosa, edematosa es un poquito hinchada, roja también. Entonces, ese es otro de los síntomas que se toman en cuenta para diagnosticar ese tipo de enfermedades. Esta es muy común, como te mencionaba, en la población. Se pierde por completo todo el soporte del diente, se pierde lo que es las fibras que van conectando el diente al hueso. Hay una reabsorción, por decirlo así, una pérdida de hueso. Reabsorción tal vez no es la palabra adecuada, una pérdida de hueso. Y en muchos casos el paciente puede llegar a perder las piezas dentales. Existe también, digamos, lo que son los abscesos, que es principalmente por problemas, existen los abscesos por problemas periodontales y abscesos por problemas endodónticos. Entonces tenemos dos tipos, ¿verdad? Abscesos, los endodónticos son más que todo por problemas de caries extensa que ya llegó a lo que nosotros llamamos la pulpa del diente. Y los abscesos periodontales, que es cuando una enfermedad periodontal está muy localizadita, por decirlo de alguna forma, dentro de un espacio entre la encía y el diente, de tal forma que se forma o se sella esa zona y se acumula todo lo que son los restos o los sedimentos, por decirlo así, el cálculo y la placa bacteriana, y se forma un acúmulo a nivel de encía. En ocasiones
como que no tomamos en cuenta las encías, ¿verdad? Como que pensamos que no tiene nada que ver con nuestros dientes o que no se pueden llegar a enfermar, pero ahorita nos mencionaste afectaciones que hay en ellas, ¿verdad? Porque incluso el no tener un cuidado también de ellas nos pueden provocar, ¿verdad, doctor? Pérdida de piezas dentales. Exactamente. Exactamente. Es algo que se ha dejado de lado por mucho odontólogo, el no revisar encías. Es muy común que alguien vaya para una limpieza, o lo que nosotros comúnmente se llama una limpieza, una profilaxis, y no se toma en cuenta. Hay muchos pacientes que, por decirlo así, yo a veces lo digo de esta manera sencilla, que engañan. En realidad no se ve que tengan bolsas periodontales, ¿verdad? No tienen placa a simple vista o no tienen sarro a simple vista. Y para muchos odontólogos nada más llegaría a agarrar el cepillito y pasarlo entre los dientes. Y no investigan un poquito más allá, ¿verdad? Y son pacientes que en realidad tienen sus bolsas periodontales, tienen bastante acúmulo de sarro, tienen placa bacteriana dentro de estas bolsas y en realidad están bastante afectados a nivel de encías, a nivel de los tejidos de soporte. Entonces es muy importante uno como clínico cerciorarse de que no haya ninguna de estas afecciones a nivel periodontal en los pacientes. Doctor, ¿y qué haces tú para empezar a trabajar, atender, ¿verdad? A un paciente cuando él presenta mucha ansiedad, ¿verdad? Porque habíamos comentado en alguna ocasión contigo que uno puede ir con, no sé, con otro tipo de especialistas, ¿verdad? Para algo de control. No que realmente tengas una enfermedad que te está generando mucho malestar, sino que por control mismo uno va a ciertos especialistas. Pero bueno, a nivel personal, ¿verdad? Cuando uno oye dentista, ya desde el momento de decir voy con el dentista y voy a oír, ¿verdad? La pieza de ahí que con la que trabajan y todo, ya se genera una ansiedad. ¿Qué aconsejas tú a un paciente, verdad? ¿Cómo lo invitarías tú a llegar a tu consultorio, verdad? Porque a veces vamos al dentista, vamos con el odontólogo, cuando ya la enfermedad de caries, ¿verdad? O de encías está avanzada, ¿verdad? Y todo es por el temor a estar sentado en el sillón, ¿verdad? De ahí con el doctor y decir, no, 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 no me aguanto, ¿verdad? Sobre todo cuando no es un dolor de muelas, ¿verdad? Porque un dolor de muelas nos hace ir sí o sí, bueno, creo yo, ¿verdad? La mayoría de las personas nos hace asistir a una consulta, ¿verdad? Con el dentista. Pero tú, ¿cómo invitarías y también cómo tratas ya en sí en la clínica, ya ahí en el consultorio, cómo tratas tú a un paciente que llega con un nivel alto de ansiedad? Claro. Normalmente lo ideal es mantener una comunicación con el paciente de tal forma que él le pueda expresar a uno cuáles son los temores y cuál es la razón por la cual no ha asistido a consulta, ¿verdad? O sea, ha dejado hace cierto tiempo. Otra de las preguntas que yo hago es, ¿a qué es lo que usted le tiene temor? O sea, ¿qué es lo que tiene miedo? Me ha funcionado en muchos casos el mostrarle a los pacientes el equipo o los instrumentos muchas veces que uno utiliza. Eso depende de cada tipo de persona. Entonces, muchas veces se dan cuenta y observan lo que vamos a usar, entonces, mira, es esto, ¿verdad? Y lo demás. A otro tipo de pacientes, lo ideal, algunos de ellos, es no decirles absolutamente nada. Así es como me dicen. Hay algunos que vienen y me dicen, doctor, tengo demasiada ansiedad, y yo, tranquilo, ¿qué es lo que le tiene miedo? Como te mencionaba. Y me dicen, no sé a qué le tengo miedo, pero no me diga nada. Y yo, ok, no le tengo nada. No me diga nada, yo nada más me siento ahí y genial, ok. Entonces, eso va a depender mucho de cada quien, ¿verdad? De cada uno de los pacientes. Hay situaciones que a uno en realidad, o sea, muchas veces se han salido de las manos pacientes con tratamientos psiquiátricos por problemas de ansiedad generalizado, algún trastorno como tal, en el cual sí es necesario que antes de la consulta sí tomen la medicación que se le ha recetado o se le ha prescrito con anterioridad. Cuando yo veo que un paciente es muy ansioso, digamos un paciente adulto, los niños tienden a tener ese comportamiento normalmente, o sea, ellos vienen ansiosos por naturaleza, es algo nuevo, ¿verdad? Yo creo que uno fue niño y se acuerda perfectamente cuando asistía a consulta dental que le da mucho miedo. Pero a pacientes adultos, muchas veces yo les digo, hay cositas muy sencillas. Creo que va a sonar vacilón, pero la ingesta de un té tranquilo, un té que ayude a relajar. A veces, algún tipo de pacientes, les he dicho antes de que vengan a la consulta, traten de hacer actividad física. Normalmente uno cuando hace actividad física se tiende a relajar. Entonces, eso les ayuda a montones a la hora de venir a la consulta. Entonces, vienen más relajaditos, vienen con otra mentalidad, pero primordialmente creo que algo básico para un paciente con mucha ansiedad
es poder romper esa barrera que existe entre, tal vez romper no, sino que haya una comunicación un poco más asertiva entre el odontólogo y el paciente, de tal forma que él pueda exponer sus temores y el odontólogo o el clínico pueda darle respuesta a esos temores, ¿verdad? A tratar de apaciguarlos, de tal manera que se sienta la persona un poco más tranquila y se sienta en confianza. ¿Qué datos es importante en la historia clínica, verdad? Que es necesario que tú sepas como doctor, como dentista, para la administración de la anestesia. Claro, normalmente dentro de los historia clínica, las preguntas más frecuentes son el padecimiento de enfermedades tales como diabetes, hipertensión arterial, alguna alteración a nivel cardíaco, alguna alteración, algún accidente cerebrovascular muy reciente. Es muy importante también conocer si el paciente o la paciente padece de algún problema de osteoporosis, la ingesta de cierto tipo de medicamentos en pacientes con osteoporosis, pacientes que padecen o han padecido cáncer a muy poco tiempo, o sea que el tratamiento como tal terminó hace poco, qué tipo de tratamiento fue el que recibió, pacientes con radioterapia igual, entonces quimioterapia, radioterapia que han recibido por cáncer. En general son más que todo pacientes con problemas de tiroides también, perdón, se me olvidaba. Eso también es muy influyente. Doctor, ¿qué relación hay entre la nutrición, verdad, y los problemas dentales? ¿Qué aconsejas tú que un paciente, o sea, qué tipo de alimentos no ayudan, verdad, a tener una salud dental? Normalmente cuando estamos pequeñitos nos dicen que los chicles, que las golosinas, que los confites, los caramelos. Entonces, todo lo que tiene que ver con exceso de azúcar o azúcar refinado, que sería todo este tipo de confititos, caramelos, las galletas con mucho dulce. Normalmente, por decirlo de manera bonita, las piezas dentales, las molares y las premolares tienden a tener como unos vallecitos, tienen sus fisuras y sus montañitas, les explico yo al paciente. Entonces, si uno consume mucha cantidad de golosinas, mucha cantidad de azúcar, como te mencionaba, las galletas, los alimentos retentivos y no se cepilla los dientes, este tipo de alimentos retentivos tienden a quedarse pegados en estas zonas de las molares y de las premolares. Por lo tanto, la probabilidad de que tenga caries es muy alta. Eso es más que todo enfocado en niños, ¿verdad? Estamos enfocados en pequeñitos. Yo normalmente les aconsejo a los papás cuando tienen hijos, la manzana es algo como que nos ayuda montones a limpiar un poquito los dientes cuando uno siente así como, es como un tip, digo yo, cuando uno tiene los dientillos como muy sucios y tal vez por X circunstancias se le olvidó una vez perdida, ¿verdad? Una manzana ayuda mucho como a limpiar y a quitar toda esa placa bacteriana que uno tiene en boca. Pero en general, todos aquellos alimentos que sean retentivos y que tengan bastante cantidad de azúcar, galletas muy refinadas, todo lo que son dulces, chicles que tengan azúcar. Actualmente en el mercado hay chicles sin azúcar y en realidad sí funcionan bastante bien los chicles sin azúcar. Pero en realidad son todos estos que son alta cantidad de azúcar. ¿Y cómo afecta el tabaco y el alcohol a nuestros dientes, a la salud en general, a la salud dental, ¿verdad? No tratamos nosotros de aquí como decir qué hagan o qué no hagan las personas, ¿verdad? Estamos hablando de todo aquello que nos pueda ayudar a mejorar la salud dental. Sobre todo que nuestro programa, Hablemos en lo Secreto y todo el contenido de lo que es en lo secreto, ¿verdad? Que es este canal de nosotros en YouTube y también que transmitimos en podcast y en diversas redes sociales, ¿verdad? Siempre nuestro enfoque es hacia las tres áreas del individuo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del cuerpo, ¿verdad? Pues está nuestra boca, ¿verdad? Nuestros dientes, la lengua. Entonces, como te decía, no estamos tratando nosotros de interferir en las decisiones de las personas, pero sí dando un aporte, ¿verdad? Para cuáles como nosotros como seres humanos podemos tener una mejor cuidado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en este punto, específicamente en nuestra salud dental. Entonces, retomando, ¿qué tanto afecta el alcohol y el tabaco a nuestra sanidad de los dientes, de la lengua y de lo que conlleve, ¿verdad? Claro,
Normalmente, bueno, todos sabemos que el alcoholismo es una enfermedad, por ende el paciente alcohólico tiende a despreocuparse mucho por el cuidado dental. Entonces, por ese lado es más que todo que va dirigida a la parte del consumo excesivo de alcohol, porque el paciente se tiende a descuidar por completo y deja de lado todo. Hay un descuido, por decirlo de alguna manera, generalizado. Entonces, a nivel oral es una de las zonas que más se ven afectadas. El tabaco sí juega un papel muy importante porque el tabaco todas los componentes, la nicotina, el alquitrán y otros componentes que trae el cigarro como tal, tienden a afectar la microvasculatura que hay a nivel oral, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es evitan, por decirlo así, que se dé una irrigación adecuada en lo que es el tejido oral. Normalmente, pacientes con tabaco tienden a acumular, por la misma condición, tienden a acumular mucho sarro, muchos cálculos dental. Entonces, es muy común que un paciente que consuma gran cantidad de tabaco o que es consumidor pesado tenga afecciones a nivel de los tejidos orales. Igual forma, el tabaco se ha relacionado en diversos estudios con incidencia de enfermedades cancerosas o tumores malignos a nivel oral. Entonces, imagínate la situación, ¿verdad? Hay una correlación altísima, hay un riesgo bastante elevado en aquellos pacientes que fuman tabaco y la incidencia o prevalencia de cáncer oral. O sea que la mínima, digamos, afectación que puede traer el tabaco en el uso, ¿verdad? Y la afectación a nivel de bucal es la alteración tal vez del color, esa sería la mínima, ¿verdad? Exactamente. Y el aliento, ¿verdad? Que el aliento que también se pone un poquito complicado, sino que hay enfermedades realmente serias, ¿verdad? Realmente que nos pueden generar cosas mayores como un cáncer. Entonces, sí debemos, bueno, no que debamos, ¿verdad? Pero sí dejar este comentario para aquellas personas que tienen el hábito, ¿verdad? O la codependencia del tabaco, poder tomar esas decisiones que a veces son adecuadas, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, pero son adecuados para invertirnos en un cuidado a nivel de salud. Y en relación a esto que te decía, ¿verdad? Que a veces el tabaco puede cambiar la coloración, que no es el único, ¿verdad? Porque también la edad cambia, como tú me comentaste en algún momento, la coloración de los dientes, ¿verdad? Pero, ¿qué opinión tienes tú sobre el blanqueamiento del dental? Es una excelente opción, Malena, para aquellos pacientes que deseen tener sus dientes un poco más blancos, ¿verdad? Como recomendación, normalmente se utilizan en pacientes mayores de 18 años, es lo ideal, ¿verdad? Esa es la única recomendación. Sí funciona bastante, sin embargo, hay que tener en cuenta que si un paciente o una persona toma mucho vino, mucho café, va a costar un poquito más que llegue a un color que la persona así lo desee, ¿verdad? Como recomendación general. Sin embargo, sí se ha demostrado que los blanqueamientos dentales o los aclaramientos dentales son bastante influyentes en la población y en realidad los resultados han sido bastante positivos. Entonces, recomendación, si alguien quiere hacer su blanqueamiento, perfecto, no hay ningún problema. Importante siempre realizarse una valoración antes por el odontólogo para evitar que no haya algún otro problema, porque a veces los líquidos o el material o los insumos que se utilizan para un blanqueamiento tienden a ser un poquito fuertes. Fuertes me refiero a la concentración y si tiende a dañar o a provocar cierto malestar en los pacientes. Entonces es importante siempre una valoración con el odontólogo antes de realizarla. Y mira qué importante que mencionaste es el café, ¿verdad? Y no porque no se consuma, sino como también puede alterar la coloración, también los vinos. Me imagino que ciertas bebidas que tengan una coloración oscura, ¿verdad? También puede llegar a afectar la coloración de nuestros dientes. Doctor, y el uso de las carillas para protección de la mordida, sobre todo en las noches, ¿verdad? Que a veces estamos muy tensos y dormimos con apretada la mordida, ¿verdad? ¿Qué recomiendas tú? O sea, ¿esas carillas sí ocasionan un beneficio o también traería a futuro algún desgaste? Son 100% más, pues no como 100%, o sea, ¿qué es más recomendable? ¿Usarlas o no usarlas? De acuerdo a tu criterio. Claro, me estás hablando de las férulas. Las férulas sería lo que se utiliza en la noche.
¿ok? Muchas veces a los pacientes cuando utilizan, o sea, han sido rehabilitados por completo, se les coloca una férula con la finalidad de evitar que se quiebre, por decirlo así, en la noche porque el paciente muerde muy duro. Las férulas en pacientes con bruxismo sí son bastante utilizadas y son bastante recomendadas. ¿Por qué razón? Porque el paciente inconscientemente tiende a morder muy duro o a rechinar los dientes. Esto provoca un cierto desgaste a nivel de los tejidos dentales y que a futuro en muchos pacientes, no digo que en todos, pero que a futuro en muchos pacientes puede llegar a la pérdida de estos como tal. Entonces sí recomiendo, si en algún momento algún paciente tiene alguna alteración de bruxismo, alguna disfunción temporomandibular, que si vaya con el especialista en el área para ver cómo le puede colaborar y utilizar una férula de este tipo, que en realidad sí son bastante exitosas en su uso. Doctor, ¿y qué recomendaciones tienes para aquellas personas? Porque ahorita en la conversación, pues me venía el pensamiento de que tal vez nos estén escuchando personas que dicen, yo no tengo para hacer una inversión, para ir al dentista 2 veces al año o para hacerme un tratamiento que realmente sé que tengo, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese momento cuando decimos yo no tengo para, pues ya hay un problema, ¿verdad? O sea, ya vemos un problema dental, a eso me refiero, ¿no? Pero ¿cómo podemos prevenir, verdad? Porque la prevención es pues la antesala o lo preferente para no adquirir enfermedades. Entonces, siendo tal vez a lo mejor un poquito recurrentes, pero sí vuélvenos a mencionar qué podemos hacer como personas, ¿verdad? Eh, para prevenir enfermedades dentales. Como mencionamos al inicio, Malena, que vos me decías, el kit básico de limpieza. Entonces, siempre y cuando un paciente se cepilla los dientes, utilice hilo dental, enjuague bucal y una crema dental, estamos más que protegidos para evitar estos problemas, ¿verdad? Vos mismo me dijiste que un paciente que en este momento tenga alguna afección, significa que en algún momento se pudo haber descuidado en X circunstancias, ¿verdad? Entonces, el pasado influye mucho en el futuro y en el presente. Entonces, siempre y cuando, como lo abordamos al inicio de los niños, de educarnos y de aprender a saber qué tengo que utilizar, cómo lo tengo que utilizar, es básico para poder evitar estas afecciones a un futuro. Entonces, en el caso de que un paciente no tenga la posibilidad económica, ¿verdad? No tenga la posibilidad económica desde pequeñitos para poder estar asistiendo al odontólogo, lo ideal es cuidarnos la boca lo más que podamos, ¿ok? Lo más que usted pueda utilizar, como te menciono nuevamente, reiterativo soy, enjuague bucal, hilo, pasta y cepillo, ¿ok? Entonces esas son como las cosas básicas para mantener la boca y la salud oral lo mejor que se pueda. Sí, y tal vez hay oyentes, ¿verdad? Que sí tienen medicina pues, ¿cómo se dice? Social, ¿verdad? Poder recurrir pues, al seguro social, a ciertos programas que a lo mejor en sus países, ¿verdad? Buscar esos programas a lo mejor que son accesibles, ¿verdad? Incluso muchas veces son parte de un plan de ayuda social a nivel gubernamental o a nivel de asociaciones, ¿verdad? También, pero brincar en ese momento, cuando ya sepamos que hay ese tipo de ayuda, brincar el miedo, ¿verdad? Porque ya a veces está esa posibilidad de poder asistir a esta clase de consultas y de ayuda y de tratamientos, pero hay esa resistencia, ¿verdad? A decir, ay, no, pero es que me da miedo. Entonces, el consejo, la animación es que si tú investigas, ¿verdad? Si hay asociaciones ahí donde tú vives, donde te pueden ayudar, ¿verdad? A mejorar tu higiene bucal, a resolver una enfermedad, ¿verdad? También a nivel de boca, ¿verdad? Perdón, a nivel bucal. Entonces, asiste, pierde el miedo. Y ahorita quiero tocar contigo, doctor, un punto muy importante, ¿verdad? Que tú mencionaste al principio que íbamos a llegar a esta parte de la entrevista. Doctor, ¿nos puedes explicar la relación entre la salud dental y las enfermedades sistémicas, como la diabetes o las enfermedades cardíacas y algunas otras, ¿verdad? Que tú nos puedas mencionar que, que existe esa relación, ¿verdad? Entre nuestra higiene bucal y esas enfermedades. Claro, existe una relación bastante fuerte o una correlación entre lo que es diabetes y enfermedad periodontal.
Entonces, yo siempre les trato de explicar de la forma más sencilla a los pacientes, diciéndoles siempre y cuando tengamos la glicemia un poquito elevada, las encías se van a ver afectadas. Entonces, tenemos que mantener un control de ambas, de tal forma que si el azúcar se encuentra a niveles normales, la cantidad de bacterias que tenemos en boca o la enfermedad periodontal como tal que se padece, que el paciente padece, se mantenga de una forma favorable o controlada o inactiva, ¿verdad? Ese tipo de enfermedad nunca se va a curar. La enfermedad periodontal, una vez que aparece, nunca se cura. Lo que tratamos es de inactivarla. Un paciente controlado a nivel de glicemia, a nivel de glucosa, a nivel de diabetes, va a tener una salud dental bastante buena, pese a que tenga enfermedad periodontal, ¿verdad? Importante eso. Entonces hay una correlación en este tipo. Existe también la relación con las enfermedades cardíacas, en el cual nosotros somos un sistema todo junto, ¿verdad? Y a nivel oral, si tenemos mucho sarro, mucho cálculo, mucha suciedad a nivel de dientes adherido a los tejidos duros, es muy factible que eso pase y que llegue a lo que es el corazón. Entonces se ha relacionado muchas veces lo que es enfermedades a nivel cardíaco, como vos mencionabas, y enfermedad de esta de las encías. Entonces hay que tener bastante cuidado. De hecho, uno de los protocolos a nivel de cirugía cardíaca, o sea, a nivel de cardiología, es que el odontólogo dé el visto bueno cuando un paciente va a entrar a una cirugía de este tipo. ¿Por qué? Porque necesitamos estar completamente seguros que a nivel oral hay una higiene al 1000 por 1000, ¿verdad? O sea, que no tenemos nada de bacterias ni nada de estas contaminantes que pueden dañar la situación del corazón. También se ha relacionado montones a los embarazos pretérmino con enfermedad periodontal. Entonces, aquellas mujeres que tengan problemas de, de que viene el bebé antitos de tiempo, que puede ser a los 8 meses, 7 meses, se relaciona mucho con que ha padecido que la paciente tiene problema de encías. De igual forma, en los cambios hormonales que son bastante fuertes, en lo que es la menopausia en las mujeres, hay un desbalance, por decirlo así, una pérdida de la homeostasis a nivel del cuerpo, en el cual va a haber un crecimiento y bajonazo de hormonas, que hablamos de los estrógenos. Esto se va a ver favorecido. Una mujer con menopausia y que tenga problemas a nivel periodontal y esté completamente descuidado, lo más probable, no estoy diciendo que sí, pero va a tener problemas constantes de infecciones. Si hay mucho descuido, podemos caer en pérdida de dientes, extracciones, abscesos y todo lo que conlleva una enfermedad periodontal maltratada. Entonces, importante mantener higiene oral perfectamente bien porque obviamente nos vamos a ver todo el cuerpo a nivel sistémico bastante favorecidos. Y qué importante estos comentarios, ¿verdad? Saberlo o recordarlo, porque a veces lo sabemos, ¿verdad? Porque lo oímos en algún lugar, lo leímos en algún libro, ¿verdad? En algún artículo, pero a veces lo pasamos por alto, ¿verdad? Y así como les comentaba yo que nosotros somos diseñados por Dios en estas tres partes que somos espíritu, alma y cuerpo, y que estamos tocando una parte muy importante de nuestro cuerpo ahorita en esta charla, pero también el cuerpo en sí, ¿verdad? Tiene esa integración en él mismo, ¿verdad? Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, estamos conectados, ¿verdad? Yo siempre menciono que lo que pasa es que a veces nosotros como nos vemos nada más lo que vemos en el espejo, ¿no? Vemos este gran órgano, menciono que es la piel, pero y las cosas que alcanzamos a ver en un espejo, pero por dentro es una maquinaria tan especial, tan perfecta, que está conectada y correlacionada en ella misma, ¿verdad? Si somos cuidadosos para bien, pero si somos descuidados y tenemos malos hábitos, pues para mal, ¿verdad? O sea, afectamos todo el organismo, así como él cuando se corta, ¿verdad? Uno se corta, todo el ser completo está enfocado a la sanidad de esa cortada, ¿verdad? También cuando nosotros no lo cuidamos, o sea, afectamos absolutamente todo, ¿verdad? Y sobre todo esto que mencionabas tú de tener una buena higiene bucal nos va a ayudar a prevenir enfermedades sistémicas
tan importante y que a veces les tenemos tanto miedo, ¿verdad? Como la diabetes, las cuestiones cardíacas y otras, ¿verdad? Que mencionaste y que les tenemos un respeto, por no decir que miedo, ¿verdad? Un respeto a decir, ay, no, yo no quiero que me pase. Entonces, para parte de la prevención, entre otras muchas, es poder tener nosotros un buen hábito de higiene bucal, ¿verdad? Y esas visitas al médico, al odontólogo, pues periódicas, ¿verdad? Hacer eso porque a veces gastamos en cosas que se nos va el dinero. Entonces sí también poner dentro de nuestro presupuesto esas visitas semestrales al dentista. No sé, Alberto, si nos quieras comentar algo más, ¿verdad? Que tú como especialista pudieras aportar o pues es tu tiempo, ¿verdad? Tú nos dices y si quieres hacer alguna otra aportación. Claro, para terminar, creo que es importante también mencionar que yo siempre les digo a los pacientes, principalmente tener bastante confianza con el odontólogo que los vaya a tratar, ¿verdad? Como te mencioné antes, romper esa barrera. He visto y la experiencia me apunta a que mucha gente o muchos profesionales no toman en cuenta las cordales. Tal vez fue algo que no se nos pasó dentro de los temas. Y es bastante importante. Entre uno de los factores que influyen mucho en el éxito de un procedimiento para extracción de cordales o cirugía es la edad. Entonces, siempre y cuando usted tenga, yo siempre le digo a los pacientes, 20 y tantos, 30 y tantos, y las cordales están en mal posición, molestan, lo demás, es importante quitarlas, extraerlas, la palabra, extraerlas ya sea a través de cirugía o a través de una exodoncia simple. ¿Cuál es la razón? Normalmente la población ya a cierta edad padece de cierta cantidad de enfermedades y se ve afectado esto. ¿Se ve afectado en qué sentido? En que un paciente hipertenso hay que colocarle cierta cantidad de anestésicos y puede tener tal vez alguna reacción no favorable. Entonces, ya un paciente como con 50 años, hipertenso y todo lo demás, lleva consigo su carga a la hora de hacer el procedimiento y para el paciente también, para uno y para el paciente. Entonces, mi recomendación finalmente sería, si tenemos cordales, somos personas jóvenes, 20, 30 años, que somos adultos jóvenes, mi recomendación es mejor quitarlas. Esas piezas normalmente no hacen nada en boca y lo de verdad son un dolor de cabeza a un futuro. Bueno, pues el doctor Alberto Calderón tiene su consultorio en Costa Rica, ¿verdad? En el país que nosotros vivimos. Y para las personas que nos escuchan, ya sea en YouTube o a través de la radio, podcast, Alberto, ¿a qué número te pudieran llamar, verdad? Para hacer una cita de diagnóstico, una cita de valoración. ¿A qué número y en qué parte de Costa Rica tú atiendes? Claro, estamos ubicados Entre Ríos, la provincia de Cartago, en Costa Rica, como usted lo mencionó. El número de teléfono es el 506-2278-1048. Y en el caso de que sea por WhatsApp, alguna consulta, con mucho gusto yo les podría responder, sería 85-44-64-70. Bueno, pues ahí están los teléfonos, ¿verdad? También los vamos a poner de manera gráfica para que si tú no lo lograste anotar, te puedas regresar, ¿verdad? Y anotes los números y puedas hablar con el doctor Calderón Coto para cualquier consulta que tú le quieras hacer, ¿verdad? Y poder empezar tal vez o continuar con esta disciplina de una buena higiene a nivel bucal. Te agradecemos, doctor, ¿verdad? La entrevista, el poder tener esta charla contigo, las aportaciones que nos diste este día y pues muchísimas gracias. Y a los demás, a ustedes, ¿verdad? Las personas que están conectadas, que a posterior del en vivo o del tiempo nos van a estar escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros en Hablemos en lo Secreto, en nuestro programa que tú puedes buscar el canal en YouTube En lo Secreto. Ministerio En lo Secreto. Hasta luego. Hasta luego. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa.
productora de contenido.